Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la novena sesión del ciclo de conferencias de World Square Legal Software. Gracias por estar con nosotros un año más. Feliz año a todos, que creo que también es importante. Creo que este año va a ser un año apasionante en el mundo Legal Tech. Desde World Square, por ejemplo, hemos empezado con la adquisición de la compañía Dela, Artificial Intelligence, enfocada mucho en el mundo contractual, análisis de contratos, por lo que esperamos darle más valor a nuestros clientes y al sector legal. Mi nombre es Alicia Feito, soy directora de negocios de la unidad de Legal Software. Permitidme que os presente a nuestro speaker del día de hoy, que es Francisco Pérez Best. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Francisco es socio de Derecho Digital en Ethics, fue el secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, en el ICIBE, vocal en la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC y responsable de la vocalía jurídica en la Asociación Arco Atlántico de Ciberseguridad y Entorno Digital. Asimismo, es profesor honorífico de Derecho Público por la Universidad de León, profesor de Derecho de la Ciberseguridad en el grado de Ciberseguridad de la Universidad de Francisco de Vitoria y además es autor de diversos libros sobre la materia de ciberseguridad. Y además, adicionalmente, es embajador de la National Cyber League de la Guardia Civil. Impresionante tu currículum, Francisco. Vamos a empezar el webinar. Francisco va a ser nuestro speaker. Sí que quiero recalcaros que en la parte de la izquierda tenéis la posibilidad de poder hacer preguntas durante toda la sesión, donde posteriormente, al finalizar la sesión, tendremos como 15 minutos más o menos para formularle esas preguntas. Disculpad. Adicionalmente, después del webinar habrá una encuesta que por favor os pediríamos que la rellenaréis porque nos ayuda mucho para poder ir mejorando los siguientes webinars. Creo que no hay nada más. Si te parece, Francisco, te dejo para que comiences con la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes a todos los que estáis escuchando. Me corresponde hablar de un tema que no suele ser muy atractivo porque cuando hablamos de aspectos legales de cualquier cosa suele ser bastante, bueno, creer bastante reacción negativa en ese sentido, pero bueno, vamos a intentar enfocar también la parte de la transformación digital desde una óptica de jurídica, ¿no? De cómo también los aspectos legales, aparte de muchas veces pues ser necesarios por el tema de establecer regulaciones y responsabilidades, como ya sabemos, también pueden formar parte de cierta manera de este fomento, de esta potenciación de lo que tiene que ver la transformación digital como un elemento muy adecuado o idóneo para garantizar pues, el éxito en esta transformación digital. Vamos a ver en primer lugar desde mi perspectiva, porque entiendo que en estos 8 ciclos anteriores de conferencias ya se habrá definido el concepto de transformación digital, pero no quiero dejar de compartir con vosotros una imagen que para mí es muy gráfica, que es lo que para mí considero que es la transformación digital real y que en cierta manera la charla que os voy a mostrar a continuación va muy enfocada con esta imagen, ¿no? Es decir, no sé, yo creo, es una opinión que otros expertos seguro que puedan tener otra distinta, pero desde mi punto de vista o desde mi perspectiva práctica, con lo que me encuentro es que la transformación digital no consiste única y exclusivamente en meter tecnología dentro de la actividad ordinaria para ser más rápidos o para ser más eficaces, sino que realmente lo que está suponiendo es una transformación del negocio, es decir, crea oportunidades para modificar el negocio, para ampliar el negocio y no solo para ser más eficaces y más eficientes. Esto lo matizaré más adelante, pero quedémonos con esta imagen de la oruga y la mariposa porque me parece que es muy gráfico. Nosotros con la transformación digital no pretendemos ser una mejor oruga o una oruga más grande, sino que realmente lo que queremos es convertirnos en una mariposa, poder volar evidentemente, pero ser una cosa distinta de la que veníamos siendo. Y para esto, desde mi perspectiva práctica, creo que los 3 elementos fundamentales para poder tener éxito en una transformación digital son básicamente 3 cosas, que aunque no lo parezca, sí que para mí tienen mucha relevancia en lo que tiene que ver con el impacto legal y jurídico de este proceso de transformación. En primer lugar, hay que tener procesos dentro de la organización, hay que tener un conocimiento legal de las materias que estamos abordando, en este caso todo lo relacionado con lo digital, y por otra parte debemos incorporar esta tecnología a estos procesos y a este conocimiento. Combinando estos 3 elementos, entiendo que podemos estar
empezar a hablar por lo menos de una transformación digital real, donde vamos a ver a continuación dónde encajamos todos esos aspectos relacionados con la normativa y con la regulación que nos suelen preocupar la mayor parte de las veces. Quería entrar a abordar también un poco los elementos de las características de esta transformación digital, es decir, qué es lo que realmente destaca dentro de este proceso, que es un proceso que por lo tanto comienza y termina, ¿vale? De otro día tenía una discusión con una persona en Twitter que me decía, no tienes ni idea, es que la transformación digital no acaba nunca. Digo, hombre, como transformación, el propio concepto nos dice que sí termina. Yo me transformo en una cosa y a partir de aquí soy una cosa distinta de la que era antes. Otra cosa es que continúe evolucionando y continúe mejorando, pero dentro de ya haber conseguido esa transformación. Es decir, no creo que debamos estar trasladando el mensaje de que la transformación digital no termina nunca. Yo entiendo que sí, llega un momento en el cual ya podemos decidir, oye, ya me he transformado digitalmente y a partir de aquí comienzo a crecer y a construir sobre esa base. Dicho esto, desde mi perspectiva, ¿cuáles son las 4 principales características que creo que marcan, en cierta manera, este proceso de transformación digital? En primer lugar, que toda esta tecnología, que luego vamos a ver cómo la vamos integrando dentro de nuestra organización, realmente tiene por objetivo fundamental el cambiar la forma tradicional de funcionar de la organización. Pero yo digo más, es decir, no solo el objetivo es cambiarla, el objetivo es mejorar esa forma de funcionar. Y creo que es muy importante porque siempre a veces, en ocasiones, lo que se dice es, bueno, esto va de cambiar. No, bueno, pues que puedes cambiar a peor. De lo que se trata es cambiar sobre todo para mejorar la manera, los procesos, que son palabras que voy a utilizar muy a menudo a partir de ahora, estos procesos que tenía implementados en mi organización y que me permitían vender, ser atractivos para los clientes, ser eficaces, ser eficientes, todo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el tema del cambio de mentalidad dentro de la organización también es un aspecto que jurídicamente no tiene tanto impacto, pero sí se puede conseguir a través de herramientas similares, como pueden ser el tema de la formación, la concienciación, la sensibilización, la capacitación. Es muy importante que toda la organización esté mentalizada con ese cambio y que en lo que supone ese cambio, empezando por los directivos, pero bajando hacia el resto de la organización. Eso entiendo que es un tema que también es obvio que ya conoceréis. La tercera característica de esta transformación digital, desde mi punto de vista, es que ese objetivo es optimizar esos procesos y como consecuencia de ello mejorar la competitividad, es decir, una cosa trasciende a la otra, no, el objetivo no es ser más competitivos, sino que realmente es una consecuencia de mejorar y de optimizar los procesos que ya tengo implementados y que considero que son los adecuados para el mejor desarrollo de mi actividad. Si es así, al final lo que conseguiremos naturalmente es aportar un valor añadido a mis clientes haciendo cosas nuevas o haciendo las mismas cosas de una mejor manera. Y por otra parte, ya en la última característica, entiendo que consiste en desarrollar nuevas metodologías de trabajo, nuevas maneras de llevar a cabo y desarrollar mi actividad, pero aprovechando efectivamente todo el potencial que me ofrece la digitalización. Y para poder hacer eso, lo primero es conocer las herramientas que estoy funcionando, realmente exprimir al máximo las funcionalidades de esas herramientas y de esas plataformas tecnológicas y a partir de aquí realmente intentar abrir el abanico de funcionalidades y de opciones que me ofrece toda esta tecnología. Si implementamos mucha tecnología y nos quedamos con un porcentaje pequeño de su potencial, realmente la transformación digital no alcanzará su máximo esplendor, que es lo que perseguimos. Pues bien, llegados a este punto y llevada a cabo esta breve introducción, voy a enfocar lo que viene a continuación desde una doble perspectiva, porque a mi parecer la transformación digital puede verse desde una doble óptica. En primer lugar, la transformación que yo denomino interna, es decir, cómo modificamos y transformamos toda nuestra organización, todos nuestros procesos de gestión en búsqueda de la eficiencia, que es lo que más caracteriza desde mi experiencia la transformación interna, donde veremos y hablaremos de la incorporación de tecnología y de modificaciones de estos procesos. Y en segundo lugar estaría esta transformación externa, estos procesos externos que lo que persiguen al final es la rentabilidad y que tienen una proyección más dirigida hacia el cliente final, donde podamos entregarle estos trabajos, prestarle estos servicios o sea lo que hagamos de una manera realmente mucho mejor o diferenciadora, ¿vale? Esto lo iba a dejar para el final, pero creo que merece la pena que os comente un poco mi experiencia con Ethics, ¿no? Cómo nos hemos transformado digitalmente pasando desde un despacho de abogados donde incorporaba tecnología hace ya 15 años
éramos muy novedosos en esta materia, pues realmente éramos un poco diferenciadores porque nadie lo estaba haciendo. Gracias a la utilización de esta tecnología pudimos evolucionar para convertirnos en una consultora jurídico-tecnológica, ¿vale? Pero cuando nos hemos dado cuenta, y por eso os pongo la imagen del puzzle, que toda esta tecnología, todas estas plataformas y herramientas en las que se estuvo invirtiendo durante mucho tiempo para poder ser mejores en la prestación del servicio, al final lo que nos hace concluir es, oye, tenemos montado todo este ecosistema digital, al final lo que somos es una RegTech, es decir, gracias a esta tecnología, lo que podemos ofrecerle a nuestros clientes ahora, aparte del asesoramiento jurídico en materias de derecho digital, nos dedicamos al compliance, a la protección de datos, a la ciberseguridad y a las nuevas tecnologías en general, al final lo que podemos hacer es vender esta tecnología, licenciar esta tecnología para que la utilicen los despachos de abogados, las asesorías jurídicas internas, quien quiera. O sea, cualquiera de nuestros clientes puede tener acceso a nuestra tecnología. Nos hemos convertido, en cierta manera, en un canal de distribución de tecnología propia y, por lo tanto, yo creo que hemos dado este paso, este salto a convertirnos en una RegTech, donde también prestamos servicios jurídicos de asesoramiento legal, pero siempre la tecnología por delante. Y, en cierta manera, esto me ha hecho reflexionar un poco que puede ser interesante cómo, gracias a la tecnología, en este caso fue gracias a la tecnología de desarrollo propio, hemos conseguido modificar lo que es la propia actividad del negocio, pasando de un despacho de abogados a otra cosa, ¿no? Bueno, pues un ejemplo que me parecía interesante compartir con vosotros para compartir también esta experiencia, ¿no? Es verdad que hay otras compañías que también lo están haciendo, ¿vale? Gracias, por ejemplo, a la explotación y al tratamiento de información, de datos de la propia actividad, pues somos capaces de abrir nuevas líneas de negocio donde esta información pueda ser comercializada y compartida con otras compañías o vendida a otras compañías, por ejemplo, pues para entrenar algoritmos. Dependiendo de la tipología de datos y de información que manejemos, que hasta ahora, hasta la fecha, no se les daba ningún tipo de importancia porque eran datos, por ejemplo, de funcionamiento de mis maquinarias, bueno, pues esto ahora tiene un valor y, por lo tanto, hay empresas que están empezando a abrir nuevas líneas de actividad y nuevas líneas de negocio aprovechando la comercialización de esta información sin discontinuar la actividad habitual que llevaban desarrollando, la tradicional, y que seguirán desarrollando con gran éxito, pero también han incorporado estas nuevas posibilidades. Con lo cual, no, en cierta manera, debemos estar muy atentos a este tipo de información o a este tipo de oportunidades que nos ofrece la tecnología cuando la estamos implementando, porque en algún momento determinado podemos visualizar que podemos dar ese salto y convertirnos también de alguna manera en algo diferenciador, ¿no? Y en este caso, toda esta tecnología que os contaba en el ejemplo de Zix, pues al final ha desembocado en una solución de inteligencia artificial, pues que está muy de moda. Nosotros ya llevamos varios años trabajando en esta herramienta y que al final nos permite prestar una serie de servicios de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz, sobre todo mucho más segura jurídicamente hablando, ¿no? Que es inteligencia artificial aplicada a la lectura y al análisis jurídico de documentación, de grandes volúmenes de documentación, donde posiblemente consumiríamos muchas horas o muchos días de trabajo y gracias a esta tecnología pues podemos hacerlo mucho más rápido, ¿no? Y por lo tanto ganar muchísimo tiempo y sobre todo este ahorro de tiempo. Lo importante es ver que lo podemos invertir en otro tipo de asuntos, podemos leer, podemos estudiar, podemos realizar las tareas de una mejor manera, podemos descansar. Es decir, se trata sobre todo de automatizar procesos desde nuestra perspectiva, que cada caso será distinto, ¿eh? Pero automatizar procesos que realmente sean automatizables, ganar todo ese tiempo que nos ahorramos e invertirlo en algo que realmente aporte valor. Yo lo hablaba con compañeros el otro día, es decir, a ninguno de nosotros nos gusta leer contratos, ¿vale? Leer si está la cláusula de jurisdicción y competencia, si la cláusula de arbitraje. Todo esto, los abogados, aunque no lo parezca, no nos gusta, ¿vale? Es aburrido. ¿Son procesos que se pueden automatizar? Ya vemos que sí, con herramientas como la de Mia. Utilicémosla porque todo ese tiempo que nos ahorramos en revisar cosas que están bien, pues realmente lo podemos dedicar a profundizar en aquellas cosas que están mal y darle soluciones. Entonces, es un cambio de tendencia, un cambio de perspectiva en la prestación de servicios jurídicos, ¿no? Incorporando tecnología podemos hacer nuestro trabajo de una manera mejor y sobre todo ahorrarnos de cosas que no nos aportan ni nosotros ni al cliente un valor añadido. Pues bien, después de esos ejemplos de transformación, porque luego como me haré referencia a alguna de estas herramientas, me parecía interesante haberlo mencionado ya desde el inicio. Con lo cual nos encontramos en un escenario en la que nos convertimos en una nueva empresa, desarrollamos nuestras nuevas actividades, o por lo menos nuestro deseo, nuestra intención, nuestra creencia es que somos una empresa distinta o por lo menos mejor.
Pues bien, esto jurídicamente y en esta visión interna a la que me refería anteriormente, evidentemente hace aflorar nuevos riesgos, que bien son riesgos que realmente aparecen por la utilización de la nueva tecnología y que hasta la fecha no existían, pues temas de inteligencia artificial, de blockchain, mañana de tecnologías cuánticas, lo que sea, ¿vale? Pero por otra parte pueden ser antiguos riesgos que ya existían, pero que los habíamos mitigado y resuelto, pero que por culpa de la incorporación de tecnología vuelven a aflorar de una manera distinta, ¿no? Que por lo tanto también tenemos que identificar y vamos a tener que gestionar, ¿no? Eso es importante porque al final es una labor de responsabilidad y de diligencia por parte de estas nuevas compañías el identificar estos nuevos riesgos que al final a lo que nos obligan es a identificar, a establecer, a implementar, a gestionar y a controlar una serie de medidas mitigadoras de este riesgo para que realmente la gestión del mismo pueda ser diligente, de manera que de esta manera podamos tener un control sobre la eventual responsabilidad que pueda tener el empresario como consecuencia de algún tipo de ilicitud o incumplimiento de la normativa. Con lo cual, es muy importante dentro de las organizaciones, sea un despacho de abogados o sea una empresa de otro sector, llevar a cabo una reevaluación de estos riesgos para tener bien identificados en este plan de riesgos cuáles son estas nuevas situaciones a las cuales debemos atender. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, pues el tema del acoso digital. Pues bueno, mientras no trabajábamos con tecnología, pues no era relevante el acoso digital, porque era mucho más relevante el acoso físico, pues ahora en las organizaciones el acoso digital es un tema que debe tenerse en cuenta. Todo el tema de la incorporación del canal de whistleblowing, de denuncias anónimas o no anónimas, pues también es un elemento que debemos tener en cuenta a la hora de gestión. Es decir, son nuevas cosas que van apareciendo y que tenemos que tener en cuenta durante nuestro proceso de desarrollo, de transformación o de evolución digital, si queréis, pongámoslo en estos términos, ¿no? Y luego está el tema de certificación. En tanto en cuanto estamos implementando procesos y procesos relacionados con la tecnología, también tenemos la oportunidad de trabajar para mejorar y garantizar la seguridad de estos procesos a través o incorporando procesos de certificación, tanto en los propios procesos como incluso en las propias personas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el delegado de protección de datos, en el responsable de seguridad de la información, en el compliance officer en el futuro, es decir, ¿no? Estas nuevas figuras que van surgiendo también dentro de las empresas, ¿no? Con lo cual, al final, si tenemos que enfrentar ambos mundos, es decir, el mundo de la tecnología y el mundo jurídico, debemos tener en cuenta o debemos ser capaces de trasladar a nuestro cliente o internamente a nuestro cliente interno que todo esto que está ocurriendo tiene un reflejo legal. Nosotros lo vemos con unas gafas jurídicas, ¿vale? Donde ya traducimos todos estos conceptos que se están manejando en el mundo de la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de cloud, de big data, de data lake, de inteligencia artificial, de algoritmos, de ciberseguridad, de blockchain, todo esto para nosotros al final lo encajamos, ¿no? Dentro de después es protección de datos, esto es propiedad intelectual, esto puede ser secretos empresariales, contratación tecnológica, códigos éticos, es decir, está perfectamente vinculado al fenómeno tecnológico con la terminología legal, donde tenemos que poner el esfuerzo es realmente relacionar ambos mundos de una manera adecuada para ser capaces de hablar un idioma que podamos entender tanto el mundo del empresario como el mundo tecnológico como el mundo legal. Esto es muy importante dentro de los procesos de transformación digital porque si no somos capaces de trasladar en un idioma comprensible para el empresario o para la organización cuáles son las necesidades legales de las que deriva esta transformación digital, pues no se nos va a tener en cuenta, no vamos a tener recursos, no vamos a saber identificar correctamente cuál es la importancia de este fenómeno y, por lo tanto, vamos a perder, en cierta manera, fuerza dentro de este proceso de transformación que realmente no se trata de eso, sino de todo lo contrario. Centrándonos un poco ahora con detalles más concretos en todo lo que tiene que ver con este proceso de transformación digital desde la perspectiva interna de la compañía o de la organización propiamente dicha, ¿no? Bueno, tenemos que ver en primer lugar que la aplicación de la legislación, de la regulación, de la normativa, o sea, no es un daño necesario, sino que realmente existe y tiene que ser debidamente aplicada por dos motivos. Primero, por garantizar la corrección de la actividad de la compañía, ¿vale? Como decía anteriormente, gestionar la responsabilidad de los empleados de la propia compañía, en su caso una responsabilidad penal o de los propios directivos, pero también debemos tener en cuenta que la tecnología puede ser un potenciador de esta transformación digital en el sentido de que hacer bien las cosas y hacerlo de la manera legal, lícita, compliance, pues es una manera de diferenciarnos de los competidores, es una manera de trasladar seguridad y confianza al mercado,
es una manera de atraer a posibles inversores, donde lo primero que hacen estos grandes fondos cuando quieren invertir en una compañía es que les acredites, que les evidencies todo lo que has estado poniendo en práctica para garantizar el mayor nivel de cumplimiento posible dentro de la organización, sabiendo, como saben estos fondos, que el incumplimiento de la normativa pues, puede desembocar en algún tipo de sanción económica millonaria, en una pérdida de clientela, en una pérdida de confianza y que por lo tanto se acabe convirtiendo en un problema y dejen de invertir en nuestra compañía para irse a otra compañía que realmente pueda demostrarles que cumple con la normativa, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, también a lo mejor centrándonos un poquito más en lo que ahora nos ocupa, es lo que tiene que ver de cómo utilizamos esa regulación, ¿no?, para poder fomentar y potenciar este proceso de transformación digital, ¿no? Vamos a verlo con un poquito más de detalle, ¿no? Pero básicamente sí que podemos trasladar este mensaje de que la regulación nos ayuda también en el proceso de transformación digital y que no solo nos pone problemas a la hora de llevar a cabo este proceso de una manera eficaz y satisfactoria, ¿no? En este caso, yo creo que lo más evidente es centrarnos en todo lo que tiene que ver con la compra de tecnología. La transformación interna requiere la adquisición y la inversión en tecnología, en plataformas tecnológicas, en recursos tecnológicos, en dotarnos, por lo tanto, de nuevas herramientas que nos permitan gestionar nuestra actividad más digital de una manera mucho más eficaz, de una manera mejor, ¿no? Pongo el ejemplo del COVID, donde desgraciadamente gracias a la pandemia, pues ya hemos incorporado en nuestras vidas con absoluta normalidad herramientas de mensajería como puede ser Teams o Zoom, que hasta la fecha, hasta hace 2 años, pues era muy raro, ¿no?, que se utilizaran de una manera tan sofisticada como estamos haciendo ahora, ¿no? Como Teams se ha convertido en un verdadero gestor de proyectos, ¿no? Pues gracias un poquito a la necesidad de utilizar estas herramientas que pueden ser gratuitas, pero que efectivamente, utilizando este ejemplo o como base en este ejemplo, podemos pues, pensar en otras herramientas que nos puedan servir también para la gestión diaria de nuestra actividad, ¿no? Aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de la incorporación de tecnología dentro de este proceso de transformación digital de la compañía, donde vamos a ser los abogados los que vamos a liderar realmente este proceso de adquisición tecnológica, ¿no? Yo creo que lo más relevante en este proceso, hay muchas otras cosas, pero tampoco tenemos tiempo para detenernos, es el tema de la confianza en el proveedor. Es decir, de qué manera podemos homologar y tener un conocimiento suficiente y adecuado de ese proveedor como para poder tener la confianza de que estamos comprando tecnología a un proveedor que a su vez cumpla con la normativa. ¿Por qué digo esto? Porque la normativa actual cada vez está poniendo más el foco en el control de estos proveedores y, por lo tanto, en el control de la adquisición de determinados productos a estos proveedores, que tienen que estar en cierta manera homologados en la medida de lo posible para ahorrarnos cualquier tipo de riesgo derivado, por ejemplo, de que nuestro proveedor pues, no cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos. Pues bien, existen artículos en el Reglamento General de Protección de Datos que ya te hacen responsable de la contratación adecuada de estos proveedores que pueden actuar como encargados del tratamiento en muchas de estas relaciones y, por lo tanto, siendo nuestra responsabilidad legal la de velar por la debida homologación del proveedor, pues evidentemente en este proceso tenemos que exigir este tipo de requisitos a estos proveedores. También es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con grandes compañías, el tema de las condiciones de contratación. Es decir, estos contratos que suscribiremos con compañías, con grandes plataformas, normalmente ubicadas fuera del espacio económico europeo, donde muchas veces pues hay cláusulas que no es que sean abusivas, pero pueden ser muy perjudiciales para la compañía. Es muy necesario que el abogado tenga conocimientos de contratación y pueda asesorar debidamente a su cliente externo o a su cliente interno en todo lo que tiene que ver con la negociación, ¿no?, para poder determinar que las condiciones de contratación de ese producto o de ese servicio realmente son los más adecuados para la empresa, para la actividad o para el proyecto de la compañía y sobre todo también pensando un poco en cómo vamos a gestionar cualquier tipo de controversia que se pueda producir derivado pues, de algún incidente dentro de la utilización de estas herramientas tecnológicas que en ocasiones pues, son complejas, ¿no? Lo estamos viendo también, desgraciadamente, con ejemplos en algunos colegios de abogados, como bueno, pues esta contratación pues, no se realizó en las condiciones adecuadas y bueno, pues están habiendo ahora problemas y reclamaciones multimillonarias que nos podríamos haber ahorrado si se hubiese llevado a cabo pues, un proceso adecuado de revisión de las condiciones de contratación.
Y también digo esto porque en determinados sectores es importante, cuando estamos utilizando e implementando tecnología en nuestras organizaciones o en nuestros clientes, tomar en consideración la eventual necesidad de obtener una autorización por parte del regulador competente. Por ejemplo, en el sector financiero no se permite libremente incorporar según qué tipo de tecnología y en ocasiones es necesario acudir al regulador para solicitar este permiso o autorización. Si la compañía no lo sabe, pues puede estar incurriendo en un riesgo del cual pues puede acabar siendo incluso sancionado, ¿no? Y además, otro elemento que debemos tener en cuenta también, donde los abogados, la parte legal, pues cobra una especial consideración, es en lo que tiene que ver con la evaluación de los riesgos de seguridad y de resiliencia de estas herramientas, que son las que queremos contratar, para asegurar y asesorar a nuestro cliente sobre si estas medidas realmente cumplen con el estándar que nos exige la normativa, como puede ser, por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad, una ISO que podamos tener implementadas, etcétera, etcétera. Respecto al Esquema Nacional de Seguridad, ya modificado en el año 2022, pero ya venía siendo exigible desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, hay que tener en cuenta que si alguna empresa, alguna organización o algún despacho de abogados quiere trabajar para la administración pública, pues la normativa le exige estar certificado por el Esquema Nacional de Seguridad. Y ahora mismo os puedo asegurar que el 90 y muchos % de empresas no tienen esta certificación, con lo cual te puedes encontrar un problema o te puedes encontrar con un bloqueo a la hora de presentarte, por ejemplo, a pliegos públicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también este tipo de situaciones. Esto respecto a lo que tiene que ver con la adquisición de software y de hardware, con cierta naturalidad, porque ya lo veníamos haciendo, pero desde luego debemos poner el foco también en este tema, porque si no la transformación digital no se podrá llevar a cabo. Donde sí podemos aportar también un valor que de entrada no se percibe, pero sí que es cierto que nosotros sí que tenemos ese olfato y esa sensibilidad, es en lo que tiene que ver con la identificación y protección de determinadas oportunidades derivadas del propio proceso de transformación digital. Me explico. El tema de la protección de activos intangibles. Activos intangibles que surgirán y aparecerán naturalmente por el propio proceso de transformación digital y que pueden tener mucho valor. Estamos hablando de nuevas marcas, estamos hablando de nuevas invenciones que pueden ser protegibles a través de patentes y ahora veremos algún otro ejemplo. Pero como abogados sí que debemos tener esa sensibilidad de identificar qué nuevos activos intangibles pueden estar surgiendo y creándose dentro de este proceso de transformación digital para poderlos cubrir, para poderlos proteger a través de las herramientas que nos ofrece la normativa actual. ¿Por qué? Porque efectivamente estos activos intangibles pueden aportar un gran valor en la compañía. Pensemos, por ejemplo, en un algoritmo. Nos permitirá contabilizar estos activos y, por lo tanto, amortizar estas inversiones, con lo cual también debemos trabajar codo con codo con el departamento financiero y nos garantizará la explotación de estas obras, de estos contenidos, garantizando una seguridad jurídica, por ejemplo, en el caso de la propiedad intelectual, los derechos de autor, etcétera, etcétera. Es decir, la posibilidad incluso de disponer de determinados contenidos que puedan ser licenciados a un tercero, gracias a los cuales pues, podamos obtener ingresos dentro de la organización. Por lo tanto, o derivado de eso o en relación con esto, la transformación digital debemos tener en cuenta y no olvidar jamás que lleva aparejada este mayor nivel de contratación de licencias de software y de herramientas en modo de servicios y que, por lo tanto, de ahí pueden surgir nuevas cosas que debemos estar en disposición de proteger y de garantizar. ¿Cómo en este caso nos ayudaría la regulación para lograr este objetivo de una mayor o adecuada protección de los activos intangibles? Pues básicamente garantizando que la propiedad de este activo corresponde a su creador o a su lícito propietario, como puede ser nuestro despacho o la empresa de nuestro cliente, garantice el uso exclusivo de estos activos y, evidentemente, impida o excluya a terceros de la utilización de estos activos, excepto con nuestra autorización, donde la licencia es un elemento claro para poder llevar a cabo esta autorización, ¿no? Con lo cual, para poder hacer eso, debemos primero conocer estas herramientas intangibles. Un inventario y un catálogo siempre es muy importante. Podremos después llevar a cabo esta protección contractual con terceros, inscribir en los registros correspondientes la existencia y la titularidad de esos activos intangibles a través de un depósito notarial, de un registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el registro de propiedad intelectual. De ahí derivados, pues podemos detectar la necesidad de suscribir acuerdos de confidencialidad, etcétera, etcétera.
También podremos aplicar o implementar medidas tecnológicas, ¿vale?, acompañando al departamento de IT para poder proteger a este tipo de activos, pues evitando determinados accesos, garantizando un almacenamiento seguro de estos activos intangibles, haciendo un inventario de usuarios con permisos distintos para poder acceder y gestionar dicha información o dichos activos, es decir, evitando el robo de esta información o lo que sea. El tema del licenciamiento de herramientas de terceros, donde lo enfocamos también con la utilización de herramientas, ¿no?, que estén bien licenciadas para evitar problemas con los titulares a través de lo que denominamos en el mercado compliance software, o bueno, o en el tema de que utilicemos herramientas en modo cloud, pues evidentemente también garantizar en este contrato de qué manera vamos a recuperar esa información, pues una vez dejemos de utilizar ese servicio en la nube, ¿no? Pues también esto tendría un reflejo claro en lo que es el propio contrato que suscribamos con estos proveedores. Otro elemento que me parece muy relevante dentro del proceso de transformación, especialmente en aquellos en los que se encuentran las pymes normalmente, es en lo que tiene que ver con proyectos de innovación, programas de innovación, de excelencia y sobre todo planes de ayudas, ¿no?, donde se está obteniendo, se intenta recibir mucho dinero en formato de ayudas para poder llevar a cabo estos procesos de transformación digital, ¿no?, a través de proyectos de innovación, de desarrollo sostenible, proyectos de excelencia, etcétera, etcétera. Pues bien, en este caso debemos tener en cuenta que la regulación nos puede ayudar a obtener y a disfrutar, sobre todo justificando la adecuación de este dinero que estamos recibiendo en formato de ayudas, pues bien, a través del cumplimiento de controles basados en la detección precoz de cualquier tipo de irregularidad, que viene a ser un formato más de compliance preventivo, y luego en todo lo que tiene que ver con el control de riesgos en materias como la seguridad de la información, la protección de datos, las políticas de igualdad, las políticas de ética, integridad, blanqueo de capitales, que son requisitos que ya nos exige el facilitador de esta ayuda, que no podemos acceder a ayudas europeas si no le acreditamos que tenemos implementados sistemas de cumplimiento, de supervisión y de control de este tipo de situaciones. Con lo cual, al final, lo que nos requiere es un trabajo intenso por parte del departamento jurídico en ese asesoramiento, pero sobre todo trabajando también hombro con hombro con el área de I+D o el área correspondiente de solicitud de ayudas. Con lo cual es un tema también muy relevante donde la parte legal cobra un especial interés o importancia en el proceso este de transformación, ¿no? El tema de protección de datos, esto aparece en todas partes. Quiero decir, aquí al final poco os voy a contar que no sepáis ya, pero el tema de enfocar la protección de datos desde el punto de vista de la prevención de las sanciones es muy relevante en todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación. Si nos dedicamos a poner parches una vez hemos adquirido tecnología que no cumple la norma o hemos desarrollado procesos que no cumplen con la legislación española, el cumplir con la protección de datos realmente es un reto muy complicado, ¿no? Con lo cual, para ahorrarnos tiempo, para ahorrarnos disgustos, para ahorrar sobre todo estos costes por parte de la compañía, es importante implementar desde el principio, desde el diseño, todo lo que tiene que ver con estos principios de privacidad del diseño, de responsabilidad proactiva, de enfoque a riesgos. Es muy importante crear una estructura dentro de la organización o sugerir o recomendar a nuestro cliente que lo haga a través de un delegado de protección de datos que realmente sea alguien serio y alguien solvente, ¿vale? Esto lo digo porque mis compañeros juristas sabrán a qué me refiero con algunas manifestaciones que ha llevado a cabo la agencia recientemente con el tema del nombramiento de DPDs y sobre todo enfocar la protección de datos y la privacidad como parte del governance de la compañía, ¿no? Y establecer estos procesos y estos procedimientos y no solo que sea un tema pues que está por ahí, que es obligatorio y tal, sino que realmente forme parte de la actividad de la compañía y pueda aportar valor a este proceso de transformación interna. Llegados hasta aquí, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero estas me parecen las más relevantes y no tengo mucho más tiempo para detenerme. Quería también hacer una reflexión sobre el proceso de transformación interna. ¿De qué manera la regulación me puede ayudar a transformarme externamente de una mejor manera? Yo creo que aspectos importantes son, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la identificación de documentación, de materiales, de contenidos que pueden tener la naturaleza de secretos empresariales, que por lo tanto encuentran su protección en una normativa específica. Para ello, pues tenemos que hacer un ejercicio interno de identificación y de valoración de esta documentación y de estos contenidos y materiales para ver si encajan o no dentro de la definición de secreto empresarial y poderle dar una protección distinta de la que sería
pues un registro en la propiedad intelectual o un registro en patentes y marcas, ¿vale? Y allí ayudar al departamento correspondiente a identificar esta documentación, nuestros secretos, analizar el impacto que podía tener la pérdida de esta documentación o de estos procesos, monitorizar en cierta manera la evolución de esta documentación, proteger desde el punto de vista técnico y organizativo toda esta información, gestionar la información internamente y sobre todo establecer procesos de control para ver si realmente esta protección está siendo adecuada y eficiente. Con lo cual es un tema que me parece especialmente relevante. También el tema de los algoritmos, es decir, dentro de este proceso de transformación digital podemos identificar o podemos darnos cuenta de que algún departamento ha contratado o ha desarrollado algún algoritmo o bien de que se está produciendo dentro de la organización información de valor que puede ser susceptible o idónea para entrenar a algoritmos y por lo tanto nos puede aportar también cierto valor añadido. Para eso, regulatoriamente, ¿en qué debemos pensar? Pues en cómo vamos a proteger a estos algoritmos, lo protegemos como obra intelectual, si encontramos alguna otra manera como puede ser secreto empresarial, es decir, hacer un análisis jurídico de idoneidad para la protección de estos intangibles que puedan ir surgiendo. También hacer un análisis de licitud y de adecuación, tanto jurídica como ética, de estos algoritmos que la compañía pueda estar utilizando en este proceso de transformación digital. También es un tema que se exigirá, bueno, ya se exige de hecho, pero con el reglamento de inteligencia artificial que se apruebe este año, pues evidentemente será mucho más claro y mucho más exigible. Ya tenemos que empezar a pensar en ello e ir identificando, ¿no?, las fuentes de esta información, de dónde estamos utilizando estos datos para entrenar al algoritmo o para crear un algoritmo para garantizar la licitud de la construcción del mismo, ¿no? Con todo el tema de Open Data, etcétera, etcétera, pues son elementos que jurídicamente también tienen mucha relevancia, ¿no? Esto desde el punto de vista de la transformación externa, donde encaja perfectamente el tema de la transformación de los proveedores a los cuales me he referido anteriormente, es decir, el necesario control por exigencia normativa de verificar, de regular, de supervisar, de exigir la diligencia debida de proveedores y de third party, ¿no?, dentro de lo que es todo el proceso de third party, ¿no?, de cadena de suministro, ¿no? Como también nosotros, como contratantes de estos proveedores, tenemos y asumimos responsabilidad legal. Debemos ser conscientes de ello y debemos implementar las medidas adecuadas para mitigar y gestionar esta responsabilidad. En este caso, ¿qué terceros son los más controvertidos cuando estamos hablando de procesos de transformación digital donde estamos contratando e incorporando herramientas tecnológicas? Claramente los proveedores de software, los proveedores de herramientas, los proveedores que nos desarrollan aplicaciones, todos los proveedores de software as a service, de nube, de plataformas de alojamiento de información, todos esos al final tenemos que verificar que cumplan con la normativa aplicable a nuestra compañía en el territorio en el que estemos implantados, todo el tema relacionado con servicios operacionales, es decir, las gestiones del call center, de atención al cliente, de ventas, etcétera, etcétera, también pues suelen ser proveedores muy relevantes en el desarrollo de la actividad y que, por lo tanto, tenemos que exigirles también por vía contractual determinados comportamientos. Todo lo que tenga que ver con servicios, consultores externos, auditores, abogados, agencias de marketing que también tienen acceso a esta información, datos personales y datos confidenciales, pues debemos también hacer un ejercicio de securizar, ¿no?, en cierta manera esta relación, y todo el tema de asistencias técnicas donde muchas personas se incorporan físicamente a nuestra organización, a nuestra empresa, a nuestra planta, que puede tener la consideración de un operador de servicios esenciales, sino un operador crítico, y por lo tanto pues también debemos jurídicamente exigirles y requerirles una serie de documentación, una serie de procesos para poder cumplir nosotros con la normativa aplicable y asegurarnos y garantizar de que hemos sido diligentes a la hora de incorporar a este tipo de perfiles. Os pongo un ejemplo muy obvio. La nueva directiva de aumento de la resiliencia de entidades críticas, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de diciembre del año 2022, incorpora como una de las novedades el derecho de las compañías para exigir a determinados empleados un certificado de antecedentes penales, porque vas a trabajar en una infraestructura crítica y, por lo tanto, la empresa se puede reservar la opción, pues, de no contratarte si sospecha de que tu actitud no es intachable. Bueno, esto en la práctica se podía venir haciendo de una determinada manera, pero ahora es verdad que la normativa te concede ese derecho, con lo cual, bueno, al final también es una parte de la diligencia de la compañía el velar
porque estas personas que se incorporan a una infraestructura crítica, a una entidad crítica a trabajar, pues cumplan con determinados estándares de comportamiento en este caso, ¿no? Bueno, pues son temas que poco a poco iremos viendo crecer y que jurídicamente debemos conocer y debemos tener en cuenta. ¿Esto cómo se puede hacer de una manera sencilla, todo el tema de Third Party Compliance? Por mi experiencia y una de las herramientas que manejamos es precisamente esta, es decir, tener una plataforma digital donde yo pueda exigirle al proveedor directamente y sin necesidad de ningún tipo de llamada ni de email que me acredite unos determinados aspectos, unos determinados extremos. Oye, cumples con la política de protección de datos, dispones de una política de prevención de blanqueo de capitales, tienes un plan de prevención de acoso sexual en el trabajo, tienes un plan de igualdad. Todo esto que la normativa me exige, se lo puedo pedir a través de una plataforma electrónica, me contesta, me aporta toda esa documentación para poderla analizar y verificar que lo que me sube realmente se corresponde con lo que me está diciendo y tengo la posibilidad inmediatamente de, en función de las respuestas, ya clasificar a este proveedor en confiable, no confiable o en pendiente. Con lo cual, todo lo que podía tardar yo muchísimo tiempo en contactar con cientos de proveedores para que me acrediten todo esto y leerme toda la documentación, se puede hacer de una manera mucho más rápida o mucho más segura y mucho más confiable. Con lo cual, esta herramienta tecnológica dentro del proceso de transformación digital me permite cumplir con una tarea muy automatizable, pues de una manera realmente muy sencilla y muy rápida y ahorrarme todo ese proceso tan doloroso, ¿no? Y empiezo ya a terminar, al final un poco la parte regulatoria vinculada y unida con el proceso de transformación digital tiene que desembocar también en esta cultura de cumplimiento, es decir, no puede haber una transformación digital si no estamos cumpliendo con la normativa. Esto pasa como obligación también nuestra como juristas y abogados de empresa y abogados de despacho, de fomentar y de potenciar la sensibilización en la organización, la concienciación en los directivos y en los empleados, fomentar esta formación y esta capacitación en su caso. Tenemos también que utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan la trazabilidad de lo que se haga en ellas, porque tenemos esta obligación de acreditar y evidenciar lo que hemos estado haciendo dentro de estas herramientas. Por lo tanto, esa funcionalidad tiene que estar clara y tiene que ser eficaz y, sobre todo, también ir implementando dentro de este plan de riesgos controles para poder asegurarnos de que las medidas que hemos implementado están siendo eficaces y que, por lo tanto, el nivel de diligencia que estamos aplicando es el que realmente se nos exige por parte de la normativa y por parte de los clientes en general, ¿no? Esto lo veréis o ya lo veis cuando estáis trabajando con grandes empresas donde te exigen un montón de cosas, ¿no? Pues bueno, viene derivado precisamente de esas necesidades de compliance. Y con esta diapositiva ya termino intentando apuntar o identificar algunos retos que desde mi óptica van a ser muy relevantes de cara a los próximos meses. Ya no me refiero al futuro lejano, sino a las próximas semanas, meses. Vamos a ser testigos este año de una mayor presión normativa. Habéis visto ya que se ha publicado la DSA, la DMA, el RGPD que se está ya modificando, la directiva de operadores críticos que os decía, la de operadores esenciales con NIS2, va a venir el reglamento de inteligencia artificial, va a venir todo el tema relacionado con ciberseguridad, es decir, muchísima normativa. Y nuestras organizaciones no nos van a ofrecer posiblemente muchos más recursos de los que ya tengamos, con lo cual vamos a tener que ser capaces de gestionar todo este nuevo escenario, ecosistema normativo con obligaciones nuevas y complejas dentro de este proceso de transformación digital, con lo cual nos vamos a convertir en una pieza clave dentro de todo esto, aportando este conocimiento jurídico y esta seguridad jurídica. Todo esto acompañado de una mayor presión sancionadora por parte del regulador. ¿Vale? Recientemente, bueno, vamos a publicar, ya lo tenemos, un informe de tendencias sancionadoras de la Agencia Española de Protección del año 2022, donde veréis, lo compartiremos con vosotros, los artículos más sancionados, los importes, la tendencia, porque realmente el regulador poco a poco va a ir tomando conciencia de la importancia de estos temas y va a ir siendo más exigente a las compañías en cumplimientos normativos, en sus procesos de incorporación de tecnología o de otras actividades relacionadas con la tecnología. Hemos visto el tema de inteligencia artificial, sin ir más lejos, la creación de la Agencia Española, pero bueno, poco a poco esto irá madurando y nos va a requerir pues, un mayor conocimiento de la normativa y una mayor prevención de este tipo de actuaciones, ¿no? Nos van a exigir automatizar todo lo que sea automatizable, con lo cual estas tareas y procesos de poco valor las vamos a tener que externalizar o utilizar herramientas que nos permitan automatizar esos procesos y nosotros limitarnos a la supervisión. Ya os digo, este tiempo que nos ahorramos, aportarlo a dar soluciones. Vamos a tener que entender también estos nuevos negocios para poder acompañarles desde el departamento jurídico en este proceso de transformación
y sobre todo va a ser muy importante el implementar estos KPIs, estos indicadores de riesgo, de cumplimiento, de controles para poder dar una visión a la empresa sobre cuáles son los riesgos que se están asumiendo, de qué manera se están gestionando y se están mitigando, porque de ahí deriva todo lo que tiene que ver con la responsabilidad legal, no solo de la compañía, sino también especialmente de empleados y de administradores y directivos, que muchas veces nos olvidamos de ello, y alguna normativa, como puede ser la Directiva NIS 2, ya incorpora negro sobre blanco la responsabilidad de los órganos de dirección de las compañías en todo lo que tiene que ver con la adecuación a la ciberseguridad en estos procesos de transformación digital. Con lo cual, siendo estricto con el horario, al final concluyo con una reflexión que comparto con vosotros. Al final de lo que se trata no es de estar, bueno, a ver cuándo nos acabamos de transformar, sino sobre todo cuánto tiempo podremos aguantar sin llevar a cabo esa transformación o sin acabar esa transformación. Eso me parece muy relevante porque el tiempo corre muy rápido, los clientes, el regulador nos están exigiendo muchas cosas, con lo cual es muy importante encajar bien toda esta parte regulatoria con la parte de negocio, donde realmente podemos aportar ese valor, asesorando, como os digo, identificando estas oportunidades, estos intangibles, diseñando y desarrollando e implementando estos planes y procesos de cumplimiento normativo, velando por la ciberseguridad, por la protección de datos, seguridad de información en general. Es decir, todos estos trabajos, muchas de las cosas ya las conoceréis, pero cuando las ponemos encima de la mesa nos damos cuenta de la entidad que tiene estos procesos de transformación digital desde la perspectiva jurídica y realmente pues cuál es el reto que tenemos por delante pues todos los profesionales del mundo del derecho y del mundo del derecho de la digital en particular, ¿no? Así que nada, con esto concluyo. Alicia, muchas gracias. Creo que hay turno de preguntas ahora. Así que nada, a vuestra disposición en la medida en que sea capaz de responder a vuestras consultas. Muchas gracias. Pues sí que ha habido algunas preguntas, no sé si queréis preguntar alguna más, pero yo mientras tanto te voy a ir lanzando varias que han ido realizando, ¿vale? Francisco, te lanzo la primera. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre el papel o actividad sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos en este tipo de situaciones de uso de la tecnología? Pues sí, la verdad es que, como os decía, con el análisis que hemos llevado a cabo esta semana y que estamos presentando a nuestros clientes, a ver, nos hemos dado cuenta de que básicamente el regulador español, pero también el europeo, se está fijando básicamente en dos cosas, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, es decir, con que las medidas de seguridad técnicas y organizativas, que es el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, cumpla con unos estándares mínimos, en el sentido de que la infracción de estas medidas al final pues son exigibles al propio responsable, con independencia de que haya subcontratado a un tercero o que sea un empleado el que incumpla con esas medidas. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los principios de protección de datos, en este caso el artículo 5, ¿vale? Todo el principio de inicio. Son básicamente donde el regulador, está poniendo más el foco. Hemos visto una tendencia muy distinta entre lo que ocurre en España respecto de lo que ocurre en Europa. Por ejemplo, en Europa son grandes sanciones, pero muy pocas, ¿vale? Son muy ejemplares. En Irlanda, Luxemburgo, Francia o Alemania son muy pocas, pero que realmente de muchos millones. En España no está ocurriendo lo mismo. La más alta de 2022 ha sido a Google por 10 millones de euros. Todo lo demás son muchísimas sanciones. O sea, España es con diferencia el país que más sanciona por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, pero en cambio, por importe, estamos en el quinto lugar, en el octavo lugar, perdón, de media. ¿Vale? En el quinto lugar por importe y en el octavo lugar de media, ¿no? Eso nos debe hacer reflexionar que en España el regulador es mucho más activo que en otros países de Europa y aunque la sanción pueda ser más o menos baja comparada con estos grandes multones, el impacto que puede tener nuestra compañía es muy importante, con lo cual el tema preventivo cobra muchísima importancia, tanto en lo que tiene que ver, como decía, en cumplimiento de los principios reguladores de la protección de datos y en toda la implantación de ese sistema, especialmente en lo que tiene que ver con las medidas de seguridad. Perfecto, gracias, Francisco. Tengo otra pregunta. ¿En qué medida se va a poder exigir responsabilidad penal y no solo administrativa a la empresa, al Consejo de Administración, por la no aplicación de determinada normativa, como puede ser en materia de ciberseguridad? Sí, lo apuntaba anteriormente, la directiva NIS, que todavía está en fase de transposición como buena directiva,
tenemos 21 meses, si no recuerdo mal, ya recoge obligaciones para el Consejo de Administración, en el sentido de que si se produce un incidente de seguridad, tú estás sometido a Directiva NIS por ser un operador esencial o importante, que es la terminología que utiliza ahora. Sufres un incidente de seguridad de relevancia, se analizará si el proceso de implantación de medidas ha sido el adecuado y la responsabilidad última recaerá en el órgano de dirección, dice la directiva, de la compañía, con lo cual se va a poder exigir este tipo de responsabilidad. Es más, Directiva NIS va mucho más allá y dice, si como consecuencia de los consejos que te ofrezca, por ejemplo, el CSIR para mitigar los riesgos de ciberseguridad, tu empresa decide no seguir nuestros consejos, podemos incluso apartar al director general hasta que la empresa cumpla con los requisitos y las exigencias o las recomendaciones, que es mucho decir, en materia de ciberseguridad. Con lo cual, el escenario es muy preocupante. Es verdad que hasta la fecha, yo siempre lo he dicho y lo tengo escrito por ahí en muchas ocasiones, yo entiendo que la ley de sociedades de capital, con el escenario actual, ya nos permitía exigir responsabilidad a los administradores por no cumplir con las medidas de ciberseguridad de su propia organización, pero también es cierto que no se había producido nunca ninguna demanda contra un administrador, ¿vale? En otros países sí lo hemos visto por el tema de utilización de información privilegiada, que en tema de ciberataques también es muy relevante, pero que no habíamos encontrado, no habíamos visto ninguna sentencia condenando a un administrador. Pues bien, el cambio de tendencias regulatoria en este caso es que sí, es ya identificar al directivo o al administrador de la compañía como un elemento al cual se le puede exigir responsabilidad, en este caso por la vía de la normativa, con independencia de que administrativamente pues, otros organismos como la Agencia Española de Protección de Datos o algún otro organismo también pueda complementariamente exigir responsabilidad a la compañía o incluso se pueda abrir un procedimiento penal contra la compañía por algún tipo de ilícito del artículo 31 bis del Código Penal, ¿no?, que pueda acabar pues, condenando también a la compañía no solo por la vía civil administrativa, sino también por la vía penal, con lo cual el abanico de responsabilidad de las empresas se está abriendo cada vez más y por eso insistía mucho en que en el papel preventivo del abogado pues cada vez cobra más relevancia, más importancia. Genial, muchas gracias, Francisco. Otra pregunta que viene muy relacionada con esto. ¿Tiene distinto impacto la normativa aplicable en función del tamaño de la empresa o esto da igual? En la normativa ahora mismo se está estableciendo distinciones por tamaño de empresa, por ejemplo, el tema de infraestructuras críticas, donde ya dice que no tienes por qué ser una gran empresa, o sea, puede ser crítica y ser pequeña. Lo hace pensando también por estas empresas de tecnología, de desarrollo de inteligencia artificial, ¿no?, que se pueden acabar convirtiendo en un elemento esencial o estratégico. Pero sí que es cierto que todavía mantiene cierta diferenciación entre gran empresa y pequeña y media empresa, sobre todo en la aplicación de las normas. Me explico. Por ejemplo, a NIS 2, que me estaba refiriendo a ella ahora, o protección de infraestructuras críticas, con ese matiz que acabo de indicar, sí que establece la necesidad, en cierta manera, para la aplicación de la norma, de que tu empresa tenga un determinado volumen, una determinada implementación en determinados países, es decir, que al final está pensando en grandes compañías, ¿no? Pero es verdad que la directiva NIS, que sí que exigía un tamaño relevante como para poder ser considerada empresa esencial, ahora se ha abierto, ¿no?, a lo operador esencial y operador importante. Y dentro del concepto de importancia ya empezamos a vislumbrar cómo algunas pymes ya podrían tener encaje dentro de esta nueva normativa. Con lo cual, si bien hasta ahora era más preocupante para las grandes empresas, a partir de ahora ya se empiezan a incorporar las pymes porque ya no depende tanto del tamaño, sino sobre todo de la criticidad de tu actividad. Con lo cual ya no digamos, esto no me aplica porque soy una pyme, pues no, esto ya ahora ya no nos aplica y tenemos que hacer ese ejercicio de análisis de ver si esa actividad, por los riesgos de nuestra compañía, pues realmente pueden verse afectada por esta nueva normativa que está surgiendo cada vez con mayor intensidad. Perfecto, gracias, Francisco. Tengo otra pregunta, la verdad es que no dejan de llegar preguntas, eso es porque es que ha sido súper interesante el webinar. Sí, te cuento, mira, dicen, me gustaría saber si en este nuevo paradigma digital que se nos presentan serán de alguna utilidad los notarios y registradores o si cree que desaparecerán agilizando los trámites para las empresas gracias a las soluciones tecnológicas. Bueno,
pregunta complicada. La desaparición de este tipo de figuras lo veo complicado a corto plazo. Es verdad que existen herramientas, supongo lo preguntará pues pensando un poco en el blockchain o en otras herramientas de este tipo, ¿no? Que permitan pues, garantizar esa trazabilidad, determinada documentación. Es verdad que se pueden sustituir determinadas actuaciones que desarrollaba un notario a través de figuras de tercero de confianza, ¿vale? Posiblemente sí que vean disminuida un poco lo que es el volumen de actividad porque tenemos alternativas para poder acreditar ese tipo de actividades con tecnología. Yo no creo que desaparezcan porque al final sí que es cierto que les vamos a necesitar, pero posiblemente reduzcan la cantidad pero incrementen la calidad de los asuntos. O sea, los asuntos más complejos todavía yo creo que seguiremos dirigiéndonos a notarios y registradores sin perjuicio de que ellos mismos puedan utilizar también esa tecnología para la transformación digital de las notarías que buena falta les hace, pero que yo no creo que suponga una desaparición como tal, sino una evolución posiblemente de su negocio para ser más eficientes, ¿no? Y no para cualquier cosa, a lo mejor ya no hará falta ir a un notario y gastarnos 100 euros en un mandato, sino que a lo mejor eso sí lo podremos trasladar a través de otras plataformas, a través de blockchain o de algoritmos o de herramientas que puedan surgir en el futuro, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que tendrá impacto, pero yo creo que va a ir despacio porque no podemos tampoco cargarnos de un plumazo determinadas profesiones porque, bueno, al final pensemos que toda la sociedad está construida en una serie de pilares, ¿no? Y, bueno, pues hay que ir poco a poco viendo cómo estos cambios afectan a este tipo de profesiones y les exigen una transformación para realmente encajar bien dentro de esta sociedad digital que estamos creando, ¿no? También yo he escrito también sobre los procuradores de los tribunales, es decir, también tendrán que replantearse un poco cuál es su rol en todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo conseguirán, encajarán y a partir de aquí aparecerán nuevas figuras que nos permitirán hacer cosas muy similares a las que veníamos haciendo con ellos. No dejan de llegar preguntas. Tenemos 3 minutos, vamos a intentarlo. Te lanzo otra. Francisco, ¿qué consejos darías a los jóvenes estudiantes que tienden a especializarse en Digital Law? ¿En qué aspectos deberían incidir más? Es muy en todos. Esto es difícil. En todos, pero es cierto que yo me haría muy fuerte en uno, que les pueda servir de base, en lo que se sientan más cómodos, y a partir de aquí, como la parte digital está transversal, es decir, vas a tener que saber mucho de una materia tradicional, sea administrativo, sea mercantil, sea fiscal, sea civil, sea penal, a partir de aquí ir construyendo, ¿no? Porque en las empresas la parte digital va a ser muy importante en todos los aspectos, te vas a encontrar con temas fiscales, con temas civiles, con temas penales, y al final yo creo que se trata de estar siempre estudiando, estar siempre leyendo y al final ir orientando un poco tu carrera hacia lo que tú consideres que el futuro va a ser más relevante para ti, ¿no? O sea, es inabarcable todo esto del derecho digital, pero bueno, hay gente que dice, oye, pues soy muy buen mercantilista, pues soy muy fuerte en inteligencia artificial y aplico toda esa tecnología al mundo societario, empresarial. Me parecerá perfecto, tendrás muchas oportunidades laborales y serás muy reconocido. Que soy un gran fiscalista y me especializo en el tema de las monedas digitales y los criptodivisas. Perfecto, o sea, serás un gran fiscalista en el mundo del futuro. Soy un gran penalista y me gusta el compliance digital. Perfecto. O sea, no hay una varita mágica, yo creo que cada uno de vosotros tenéis que encontrar vuestro camino, pero no nos olvidemos que somos, o sea, es derecho digital y somos primero abogados y luego digitales, ¿vale? Entonces, mucho derecho tradicional, no minusvaloremos el derecho histórico, sea derecho romano o sean otras cosas, porque ahí hay soluciones a muchos de los problemas que plantea la tecnología y siempre lo he dicho, inteligencia artificial, hay que estudiar mucho derecho romano o de filosofía del derecho, o sea, no despreciemos las asignaturas tradicionales, pero estudiemos mucho derecho, tengamos la cabeza muy bien amueblada, trabajemos mucho en identificación y gestión de riesgos y a partir de aquí la tecnología es un medio que irá apareciendo, irá y se irá, pero que nosotros al final debemos ser buenos abogados, buenos juristas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Francisco. Os agradezco a todos el haber estado en la sesión. Por favor, vuestra opinión importa mucho. Os rogaría que, por favor, respondierais a la encuesta. También, por favor, os diría que si queréis saber más cosas podéis seguirnos las últimas novedades en nuestro canal de LinkedIn. Y, bueno, pues cualquier cosa, también creo que Francisco dejó sus datos. Cualquier cosa, pues bueno, aquí estamos para ayudaros. Agradecerte, Francisco, nuevamente la sesión. Ha estado espectacular. Y gracias a todos vosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.